precipitación promedio. Vamos a entretenernos un rato con esa precipitación promedio. Precipitación promedio. Entonces, a ver, imagínense que tenemos acá, yo les comentaba algo, ¿no? ¿Ve? Tenemos acá esto, tenemos acá esto, tenemos acá esto. Mejor lo pondremos a unas ciertas distancias, a ver, para que todos puedan seguirme. A ver cómo hacemos esto. Aquí. Aquí vamos a tener uno. Aquí vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Y vamos a tener otro ahí, por ejemplo. Son estaciones, ¿ya? Son estaciones. Y ponte que tu cuenca está... Ay, perdón. Ponte que en tu cuenca... Vamos a empezar, Jonathan, a las 12:15, ¿ya? Las 12:15, 12:20 tal vez. Unos minutitos para que nos sigamos a entretener con esto y vayan llegando nuestros demás compañeros. Entonces, imagínense que tenemos acá nuestra cuenca. Voy a dibujar una cuenca ahí como sea. Y les digo, hagan los polígonos de Thyssen para esta cuenca con estas estaciones. Entonces, aquí tenemos una lluvia P1. Aquí que sea esto una P2. Esta que sea una P3. Esta que sea una P4. Era facilito, ¿no ve? Teníamos que triangular. Tenemos que triangular así. Esto viene acá. Esto viene acá. Esto viene aquí. Y eso viene ahí, por ejemplo. Una vez que triangulas, hay que sacar las mediatrices. Por ejemplo, de P2 a P1, en este segmento, la mediatriz, la perpendicular a la mitad de este segmento, sería algo así. Sería algo así. A ver, vamos a hacer con este colorcito. En esto algo así. Viene algo así, por ejemplo. Esto viene algo así. Esto viene algo así. Viene algo así. Más o menos algo así. Y nada más, esos solamente son los polígonos de Thyssen para esas estaciones. Sus áreas son estas. Por ejemplo, para P1, por ejemplo, es esta. Para P2 es esta. Para P4 es esta. Y este sería para P3, por ejemplo. Está fácil, ¿no? Hacer eso. Y eso les había comentado que... Esto les había comentado que... A ver. Ay, ya me olvidé qué les quería decir. Ya, estos son los polígonos de Thyssen, pero para esas estaciones. En lo que yo quiero que se entretengan en los 7 minutitos que falten, bueno, casi 2 minutos, es en hacer lo siguiente. Vamos a poner acá una estación. Voy a poner aquí una estación. Ya una distancia, ustedes con su reglita agárrenlo, una distancia de 5 centímetros más o menos. Voy a agarrar mi reglita siempre. Una distancia de unos... Sí, una distancia de unos 5 centímetros. Más o menos. Un poquito más abajo está. Ahí, por ejemplo, pongan la otra estación. Ya pongan ahí la otra estación. Ahora, de aquí a una distancia de casi en el centro, esto que sean 5 centímetros. 5 centímetros. Esto que sean 5 centímetros. De aquí a unos 2 centímetros, a ver. De aquí a unos 2 centímetros. Que esté por acá. Esta estación que esté por acá. Por aquí podría estar. Mejor por acá. Sí, algo así.
Y esta que esté a una distancia, a ver, de, no sé, esta que esté a 2 centímetros. A ver, voy a hacer con mi reglita. Casi 2 centímetros está esto. Este está a 2 centímetros y este también está casi 1 centímetro. Ya, casi 1 centímetro. Ya, para estos cuatro estaciones, esta puede ser P1, esta puede ser P2, esta puede ser P3 y esta puede ser P4. Generen sus polígonos de Thyssen. Pónganse que su cuenca está algo así. Algo así es su cuenca. Esta debería estar a una distancia, a ver, está básicamente de 2 centímetros, 3 centímetros. De P1, aquí está a 2 centímetros esto, la P2. Y esta está casi a unos 3 centímetros. Con una reglita lo estoy midiendo. Más o menos. Ya, P1 ahí, 5 centímetros, P3, a 2 centímetros y a 2 centímetros abajo, a 2 centímetros a la izquierda, P2, a 3 centímetros abajo, 1 centímetro a la derecha, P4. Y ahí generen sus polígonos de Thyssen. Miren, la otra condición que les voy a dar, mientras hacemos tiempo, ya va a ser tiempo igual, la triangulación que les voy a dar va a ser algo así. Lo voy a hacer con un colorcito azul. Esto vendría algo así. 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 Esto viene así. Ya. Esa sería la triangulación. Con esa triangulación, a ver, calculen los polígonos de Thyssen para este caso en particular. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer ahorita? Estos son 5 centímetros. De aquí a acá son 5 centímetros, ¿no? Se me ha sobrepuesto, pero esa es la triangulación que quiero que ustedes lleguen a adoptar, esa triangulación. Hago ahora con este pequeño problema, mientras llegamos a I20, a ver cuántos ya somos. Somos ya 29. Ya, hago este pequeño problemita para que ustedes en el examen no triangulen así. Si van a triangular, pues ahorita les voy a enseñar cómo podemos trabajar si lo llegan a triangular, por si acaso sí. Siempre yo les recomiendo que en este caso, por ejemplo, lo mejor que podían hacer era como en esto, ¿no? Unirlo así. Lo mejor era triangular así. Era lo mejor. Pero a ver, si ustedes triangulan de esta manera, a ver, traten de generar sus polígonos de Thyssen. El problema de cuando tienes estos triángulos así, se genera algo raro, ¿no? Cuando tienes estos triángulos, no me acuerdo los nombres, perdón. Si tienes triángulos así, hay una diferencia cuando tienes triángulos así. Miren, al tener estos triángulos, este es el caso 2 que ahorita en el que estamos nosotros, el caso 2, caso 1. Cuando tú llegas a tener triángulos como este, es el que hemos generado aquí en este primer ejemplito, ¿no? Y se hacía fácil, se hacía fácil sacar las mediatrices y todo eso. Aquí es algo así, ¿no? Como hace un momento. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Y el ortocentro, creo que se llama, está dentro del triángulo. Pero pasa que cuando tienes este tipo de triángulos, tu centroide cae algo así. El ortocentro, ahí sacamos la mediatriz, acá la mediatriz viene algo así, y de aquí la mediatriz cae como que por acá, y aquí está el ortocentro, creo que así se llama. Miren, está fuera del triángulo, y eso a veces genera un poquito de problemas. Y acá, en este caso, por eso les da esas medidas, porque ya esto les da a los del grupo 3, creo, y éramos solo 5, 6 estudiantes, 6 compañeros o más que estaban ahí, pero igual se los quiero mostrar a ustedes. Ahora adopten estas dimensiones, triangulen así. No les recomiendo, ya saben por qué, por esto, pero a veces pasan el examen, ¿no? Triangulen así, a ver, traten de generar sus polígonos de Thyssen, se suelen confundir generalmente. ¿Alguien cree haber terminado esto y haberlo hecho
haberlo hecho bien. A ver, lo puedes subir al grupo de WhatsApp. A ver, antes, ¿no? Cuidado, no les quiero hacer perder su tiempo. Isaac, Franklin, Jessica, si lo hacen así, perdón, así, con esto. ¿No ven? ¿Se entiende lo que lo que les trato de preguntar, ¿no ven? Yo, sí. Ya, gracias. Voy a poner mis audífonos para escucharles mejor. Ya. A ver, intenten, ahorita yo lo voy a resolver, no, tampoco no me voy a quedar mucho tiempo aquí, solo es para hacer un poquito de tiempo. De precipitación por medio, no son tan complicados, pero a veces igual hay que practicar, porque imagínate que tú practicando, pucha, le metes así tus triángulos, pucha, algunos quedamos aturdidos o decimos, pucha, ¿y ahora cómo se hace esto? Y en el examen a veces nos pasa esto. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo lo logramos. Voy a entrar al grupito de WhatsApp, si alguien ha enviado alguna fotito. No, creo que no. Ya es 8:22. Ya, Jonathan, desde aquí puedes grabar. Jonathan, ya. Entonces, un resumencito para los que tal vez recién llegaron. Ya hemos hecho varios ejercicios de precipitación promedio. Entonces, por ejemplo, aquí miren, tenemos una estación, 4 estaciones, y los polígonos de Thyssen para estas 4 estaciones es así, ¿no? Mediatriz, triangulamos lo de color rojito y luego las mediatrices, y ahí están las áreas de influencia para las diferentes estaciones. Entonces, cuando tenemos estos triangulitos de esto, perdónenme, no recuerdo qué nombrecito se lo pone a este tipo de triángulos que tienen un cierto ángulo, no me acuerdo. Pasa que su ortocentro queda dentro, ¿ya? Queda dentro y pasa que resolverlo es fácil, como acá, ¿no? Pero cuando tú generas la triangulación y tú haces que tu triángulo quede algo así, tu ortocentro queda fuera del triángulo, entonces se generan un poquito más, es un poquito más dificultoso. Entonces, por eso yo les dije, adoptemos esta cuenca y las estaciones tenemos algo así, esta configuración lo podemos llamar. Aquí está P1 y a partir de P1 el P3 está a 5 centímetros aquí y a 2 centímetros acá, 2 centímetros izquierda, 2 centímetros abajo está P2, a 2 centímetros derecha, 1 centímetro derecha y 3 centímetros abajo está P4 y la triangulación va a ser así, ¿no? No lo voy a generar como en este caso, lo voy a hacer así y se genera este triángulo que genera un poquito más de dificultad, cierta dificultad. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Empecemos, ya está la triangulación, ¿verdad? ¿Cómo sacamos las mediatrices? Como sabemos, sería algo así. Voy a sacar la mediatriz de P2 a P1, ¿cómo sería? A ver, pues esperamos que me salga bien, porque aquí no es tan bueno. Creo que es algo así, a ver. Más o menos ahí es, ¿no? Ahora, de P2 a P3, la mediatriz es algo como que por acá. Voy a borrar antes, para que no se confundan, estos 2 centímetros, se va a saturar mucho mi dibujo. Yo solamente quería que lo pongamos a esas ciertas distancias para que saquemos el mismo resultado. Déjenme borrar esto, si no se me va a saturar mucho el dibujo. Y esta triangulación también lo vamos a borrar. Lo vamos a segmentar mejor. Vamos a segmentar de esta manera. Ya. Ahí está, la triangulación, sacamos las mediatrices, decimos, ¿no? Las mediatrices vendrían algo así. Esto viene algo así. Ahora de acá, sería como que, a ver, entre esto y esto, la mitad está como que acá.
Luego lo voy a hacer cargar, luego te presto, ya. Ya, ve a almorzar, ve a cenar, perdón. Ya. Después, perdón, esto sigue como que ahí, ¿no? Y la mediatriz de P1 a P3, sería algo así, creo. ¿No? Algo acá. Ahí sería, ¿no? Esas serían las mediatrices para el triángulo P1, P2, P3. Ahora, mi su ortocentro está como que por aquí, más o menos. Voy a borrar esto. Su ortocentro está como que por acá. Ahora, para el triángulo P1, P4, P3, sería, lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacer con un colorcito verde. Un colorcito verde. El P1, P4, P1, P4, esto vendría como que algo así, a ver. La mitad estaría como que acá. Algo así, perpendicular. Estaría algo acá, ¿no? Ahora, la mediatriz para el triángulo P1, P4, P3, para el segmento P3, P4, vendría acá, ¿no? Entonces vendría algo así. Mucho. Más o menos. Más o menos ahí. Ya. Ahora, la mediatriz para P1, P3 es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿ya? Entonces, si quieren, lo voy a sobreponer ahí el color verde. Y como no he trabajado tanto con regla, lo vamos a poner uno solo. Algo así viene. Y esto viene acá. Entonces el ortocentro queda por aquí más o menos. Algo así. Entonces miren, pucha, ahora sí se ve un poquito más dificultoso ver los polígonos, ¿no? Se ve un poquito más dificultoso ver los polígonos. Sí, se ve un poquito más dificultoso ver los polígonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Hasta acá todos han llegado? Yo creo que sí, ¿no? Déjenme ver el grupo, no hay ninguna publicación. Ya, ¿cuál es la metodología? También se me está olvidando cómo explicarles esto para que de algún modo, ya suena feo, ¿no? Pero la hidrología es así, la hidrología es muy mecánica, sí hay cosas teóricas, pero cuando hablamos de cálculos, de algún tipo de cálculos que tiene toda una teoría, como han visto, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de cálculos, los cálculos de hidrología son altamente mecánicos, pero son muy eficientes. Son muy, muy eficientes. A ver, cuando tú triangulas de esta manera, sacas sus mediatrices y sacas los ortocentros, ¿no ve? ¿Cómo ahora acá calculas los polígonos de Thyssen? Pues por aquí está complicado ver los polígonos de Thyssen. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tenemos que encontrar las intersecciones de las mediatrices de este triángulo de P1, P2, P3 con P1, P4, P3. Hay que encontrar las intersecciones. Entonces, miren, la intersección está clarita, pero más bien lo hice con un diferente color. Aquí tenemos una intersección, ¿ven? Tenemos una... Antes de hacer esto, ¿no? Voy a sacarle una copia antes, lo voy a sacar, perdón, para mostrarles una cierta diferencia. Miren que, pucha, me estoy queriendo tardar mucho y vamos a evitar todo esto. Si tan solo no íbamos a triangular de esta manera que les muestro ahí en pantalla. Otra vez. Acá, las intersecciones están claritas. Aquí está el de color lila con el de color verde y está una intersección. Voy a marcar ahí. La otra intersección está acá. ¿Notan? Ahí está la otra intersección. Una vez que tenemos esas dos intersecciones, las tenemos que unir. ¿ya? Las tenemos que unir. Lo voy a unir con un color fuerte.
que sea con un colorcito, a ver, que sea distinto al que tenemos ahí, con un color rojo, ¿ya? Con un color rojo fuerte. Unimos estas dos intersecciones. Voy a unir estas dos intersecciones. Y eso era lo más importante. Una vez que unimos estas dos intersecciones, ya notan, se puede ver los polígonos de Thyssen. Yo ya un poquito ya puedo visualizar los polígonos de Thyssen. Lo voy a remarcar con un colorcito, con el mismo color rojo, pero no lo voy a tratar de sobreponer para que se confunda un poco. Viene así, la unión de estos dos puntos de intersección, luego hay que venirlo por acá, esto viene acá, y está el polígono de Thyssen para P1, para P2 vendría acá, miren, hay que seguir por acá, por esta línea. Listo. Ahora para P4, ya se ven, ¿no? Los polígonos, hay que venir por acá. Y para P3 igual ya vemos el polígono. Entonces voy a extender ese color rojo. Este también voy a extender. Ya. Listo, y ya están ahí los polígonos. Ya, por si acaso se los voy a pintar más. Para que sea bonito, viene esto algo así, ahí está un polígono. Este es para P4 el otro polígono. Este es para P2 este polígono. Este es el P3. ¿Ya? Esa sería entonces la metodología que hay que seguir cuando tú haces ese tipo de triangulación. Todo eso, miren, me iba a evitar yo, por eso aquí va el paréntesis en todo esto. Cuando ustedes tienen este tipo de... En el examen no les van a decir algo como acá yo estoy haciendo, ¿no? Adopten esta triangulación, la configuración de esta triangulación. Acá ustedes eviten de generar este tipo de triángulos. Mucha, qué pena, no me acuerdo qué nombre se le da a este triángulos, a este triángulo que sus ángulos son menores a 45, creo, ¿ya? No me acuerdo. Ya, la idea es que evites generar este tipo de triángulos. Ves que la metodología de calcular la precipitación promedio, usar las fórmulas, no es difícil, pero evita hacer este tipo de triángulos cuando trabajes polígonos de Thyssen. Entonces, mira, yo acá voy a evitar hacer lo que hemos hecho acá arriba, que pucha, sí me estoy tardando un poco más. Y aquí lo vamos a cerrar de esta manera. Mira, voy a cerrar así ahora. Lo vamos a cerrar así. ¿Notan? Lo voy a cerrar así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Vamos a generar acá, por ejemplo, la mediatriz. A ver, viene algo así. ¿Ver? Y luego de P2 a P1 la mediatriz viene algo así. De P1 a P4 la mediatriz viene ahí, ¿no? ¿Notan? Ahora para P2, P4, P3. De P2 a P3 la mediatriz viene algo así. De P4 a P3 la mediatriz viene algo así. Y ya está. Ahora lo voy a extender esto. Lo voy a extender ahí. Pucha, está bien ahí. Viene acá también. Y aquí estarían tus polígonos. Aquí está uno. Y esto viene algo así. Aquí está tu otro polígono. Que viene así. Y aquí está otro polígono. Entonces, ahora yo les pregunto, lo de aquí arriba con lo de aquí abajo, ¿son iguales o no son iguales? ¿Qué dicen ustedes? Son iguales, sí. Son iguales, ¿sabes? Entonces, ven que no importa el proceso, el método que todo, no el método, ¿no? La forma en que tú triangules, pero al adoptar esta metodología de aquí arriba, de triangular o generar ese tipo de triángulos, te va a generar un poquito más de trabajo, ¿no? O peor, si, pucha, te ibas a perder, como yo hace rato casi me pierdo con las líneas, pucha, te va a generar un poco más de trabajo. Entonces, ten mucho cuidado en evitar este tipo de triángulos en tu triangulación, ¿ya? Ya, ahora sí empezaremos con lo que es con lo de estadística, estábamos, ¿no? Estábamos con lo de estadística. A ver, vamos a agarrar algo de su práctica de ustedes, que está acá. Esto ya lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho esto. Haremos esto, pero aquí creo que te dice que ustedes resuelvan eso con la ley normal, me parece.
y ya hemos hecho nosotros con la ley normal. Haremos ahora con la ley de Campbell, ¿ya? Agarraremos entonces estos caudales, estos de acá, y ya tenemos hasta la media y la desviación estándar. Calcularemos estas preguntas con la ley de Campbell, porque con la ley normal ya lo hemos hecho, ¿no? Haremos ahora con la ley de Campbell. Entonces, ustedes ahora vayan copiándose estos valorcitos en su cuaderno, y las preguntas sí las voy a modificar un poco, ¿no? Les voy a dictar ahorita las preguntas. Ya, voy a ir copiando los caudales, ustedes también vayan copiando, porque si no se van a aburrir, vayan copiando conmigo. Vamos a hacer esto mismo, pero para la ley de Campbell. Aquí está, miren, dice, pasos a seguir para resolver un problema de ajustes de probabilidad a la ley normal. Ahora nosotros vamos a hacer para la ley de Campbell, vamos a hacer. Dar mucho ustedes también, lo vamos a alargar mucho la clase, copiense solamente así, miren, como yo me estoy copiando acá. Para 1996, 78, 97, 61, ¿no ve? Ahí está. Y el 2015, 67. 2015, 67 metros cúbicos segundo. Entonces, son los caudales. Ahora un ratito acá, algo importante que tenemos que leer. Dice, hagamos la inferencia estadística a base de una serie de n, que son 20 caudales medios anuales observados en un río. ¿Ya? Entonces, son caudales de un río. A base a esta serie muestral se deberá contestar preguntas como las siguientes. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, son caudales de un río, caudales medios anuales. Y con estos caudales medios anuales vamos a trabajar nosotros la ley de Campbell. Entonces, copiense algo así ustedes, ¿ya? Esto luego ustedes lo van a rellenar. Vamos a poner acá entonces nosotros ley de Campbell. Ley de Campbell, ¿ya? Ley de Campbell. Vamos a poner ley de Campbell. Aquí lo que a mí más me interesa son estos valores, la media y la desviación estándar. Es lo que más me interesa a mí. Después, ustedes igual si en el examen están con poco tiempo, tampoco es necesario que lo copien todo, pero generalmente siempre copian todos los valores. Ya, pero necesito la media y la desviación estándar, ¿ya? Yo lo que voy a hacer ahora, de todos modos, vamos a verificar si estos valores están bien. Entonces, esto ustedes ya saben hacer. A ver, igual de todos modos practiquen, nos venimos a menú, a estadística, a una sola variable y ahí hay que poner todos los valores. Vamos a probar 78, 61, 70, 93, 58, 130, 61, 71, 57, 73, 39, 110, 69, 43, 72, 61, 51. Tendrían que ser 20. Ahí está, son 20 valores. Le van a dar en off, luego es opciones y a ver, opciones, data, creo que es en data. No. Opciones, selección tipo 2, número 2 me parece que es. Ya, es número 2, ¿no? Opciones, número 2. Ahí está la media, 70.3, 35 está acá, bueno, 70-35. La desviación estándar está con
21.85, 21.81. Qué raro, debería ser lo mismo, a menos que algún valor yo me haya equivocado, pero no creo. Bueno, a veces como tal vez el docente lo tenía estos números en Excel y los ha redondeado a un entero, pero por más que los haya redondeado a un entero, el Excel considera todos sus decimales. Entonces, por eso, con eso tal vez podría contestar a que esté variando eso un poco. O bien me he equivocado, a ver, pero no creo. A ver, vamos a ver. Número 3, data. 78, 61, 70, 93, 58, 130, 61. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. 61, 51, 50, 53. Ah, miren acá. Este es 54. 89, 67. A ver, me equivoqué de opciones. Número 3, número 2. 7035. Ah, entonces ya me he equivocado. 21.8108. Ya. Entonces la media, esta es la desviación estándar, ojo. Esta es la desviación estándar. Y esta es la media, ¿no? Esa es la media. Ya, ahí está la media y la desviación estándar, que es lo que más a mí me interesa. Vamos a hacer la pregunta 1, ¿ya? Vamos a hacer primero con la ley de Campbell. La pregunta 1 te dice qué probabilidad se tiene de que un año cualquiera el caudal que trae ese río sea por lo menos igual a 40 metros cúbicos segundo. Vamos a hacer eso acá. Tenemos la media y la desviación estándar, pero tenemos que usar la ley de Campbell. Entonces, para ajustar esos caudales de ese río a la ley de Campbell, tenemos que encontrar sus parámetros de ajuste. Sus parámetros de ajuste. Entonces, vamos a hacer con su dibujito y todo. La ley de Campbell tiene algo así. No es simétrica como la ley normal, tiene algo así. Ya. Esa es la función matemática de la ley de Campbell, variable x, que en este caso son caudales. Entonces podríamos poner x o también podríamos poner directamente caudales. ¿Ya? Ya, yo quiero ajustar a la ley de Campbell y para ajustar o resolver esto con la ley de Campbell tengo que ajustar sus parámetros. Para eso hay que calcular su parámetro de posición, que es el x sub 0, ¿se acuerdan? Y su parámetro de forma, que es alfa. ¿Cómo calculamos x sub 0 y alfa? Estos x sub 0 y alfa se calculan a partir de los parámetros de posición y de forma de la ley normal, que aquí están los parámetros estadísticos de la ley normal. ¿Cómo calculo x sub 0 y alfa? Entonces hay que usar nuestro formulario. Aquí está. X sub 0 se calcula con esto que te dice que es el parámetro escalar o de posición de la ley de Campbell. Y el parámetro de forma es esto, de la ley de Campbell. Eso es lo que hay que calcular. Ya, eso es lo que hay que calcular. Entonces aquí voy a poner alfa es igual a pi dividido la raíz de 6 por la desviación estándar. Ah, aquí los que ya tienen impreso su formulario, mucho cuidado. Aquí tiene que haber un paréntesis. ¿Ya? Yo lo hice así por temas de que me entre todas las figuritas y las fórmulas también. Pero esto es así. Pi dividido raíz de 6 por desviación estándar. ¿Ya? Cuidado, lo multipliquen a esta fracción de pi raíz de 6. Ya, ahí ustedes me dictan alfa. Y x sub 0 es igual a la media menos el coeficiente de 0,57. 0,5772 dividido alfa. Entonces, a ver si me dictan alfa y x sub 0. Aquí vamos a poner primera pregunta. Primera pregunta. Primera pregunta. Esto lo moveré acá. Que ahorita lo podríamos ver. Ya, la primera pregunta te dice, a ver, Ana, vamos a leer conmigo la primera pregunta. Te dice la primera pregunta, acá es, perdón. ¿Qué probabilidad se tiene de que un año cualquiera el caudal que trae ese río sea por lo menos igual a 40 metros cúbicos segundo?
¿Qué probabilidad se tiene que no haya cualquiera? El caudal que trae ese río sea por lo menos igual a 40. Ya, yo le voy a reducir esto mucho más de la siguiente manera. La pregunta 1 te está pidiendo una probabilidad. Te pide un P de X, ¿no? Una probabilidad. Una probabilidad. Una probabilidad de que en ese río, en un año cualquiera, traiga un caudal, para un caudal igual a 40, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de esperar un caudal de por lo menos igual a 40? Ya, aquí necesito que ustedes me ayuden. Me dice que calcule un P de X, que P de X yo lo llamo probabilidad. Probabilidad. Probabilidad, ¿no? Una probabilidad de esperar de por lo menos un caudal igual a 40 metros cúbicos segundo. 40 metros cúbicos segundo. Te dice por lo menos. Ya, entonces para eso yo voy a agarrar esta figurita que tengo acá. La vamos a copiar aquí abajito. Ya, antes de seguir con la pregunta 1, me dictan el alfa y el x sub 0. ¿Cuánto les sale? El alfa me toca. Perdón. Puedes continuar, Jonathan, perdón. Dale, Jonathan. Ahí nos corrigen. 0,059. X sub 0. 60,535. 53. Ya. Ahí los demás nos corrigen, ¿ya? Sí, ya. Listo, entonces lo que nos dice esto es que el X sub 0, que este de aquí, es 53.50.535 y este alfa es igual a 0.059. Ya, entonces el caudal 40, miren, para la pregunta te hizo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, de encontrar en el río de por lo menos un caudal igual a 40 metros cúbicos segundo? Ese caudal, miren, lo voy a poner aquí en el, ¿cómo se llama? En la ley de Gamble. ¿Dónde estaría? Si aquí está 50, 40 está un poquito más atrás, ¿no? Entonces debe estar acá 40. Ahí debe estar 40 metros cúbicos segundo. Para este 40 metros cúbicos segundo, lo voy a hacer como una línea ahí de color azul. Tenemos siempre dos probabilidades. Aquí me pide una probabilidad, pero no me dice probabilidad de excedencia o de no excedencia, porque para cualquier caudal tú tienes dos probabilidades. Vamos a pintarlo. Tienes una probabilidad de color, tienes esta probabilidad del lado izquierdo de color amarillo, tienes una probabilidad del lado derecho, ¿no? Una probabilidad del lado derecho, con colorcitos más, ¿no? Con colorcitos. La probabilidad del lado izquierdo se lo llama a esta probabilidad de no excedencia. O básicamente se lo llama, su nomenclatura es f de x. Y el lado derecho es 1 menos f de x. 1 menos f de x, que es probabilidad de excedencia, ¿ya? Esto se los dije en clases, también está en su formulario, miren, ¿dónde está? F de x, 1 menos f de x, f de x, 1 menos f de x. ¿Dónde está? Aquí está. F de x, probabilidad de una excedencia, 1 menos f de x, probabilidad de excedencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, la clave aquí en esa pregunta estaba este término de por lo menos, caudal igual a 40. Si yo a cualquiera de ustedes les digo, mañana trae de por lo menos trae dos marcadores, mañana trae por lo menos dos marcadores, él va a decir allá, tengo que traer por lo menos dos marcadores o más. A ver, ¿se entiende? Vamos a poner acá dos marcadores. Ese caudal, que no sea caudal, que sean dos marcadorcitos ahí. Uno de color azul, un marcadorcito de color rojo. Si yo les digo mañana traes por lo menos traigan mañana dos marcadores. Entonces él va a entender traer dos o más. Pero te das cuenta, te dice dos, que vas a traer dos marcadores o más. Te está haciendo el lado derecho, entonces te está pidiendo la probabilidad de excedencia. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo en vez de decirte por lo menos, eh,
te digo, aquí el lado derecho es por lo menos, ¿no? Si yo te digo, trae como mínimo, no sé, trae como mínimo, ese río trae como mínimo, puede ser, o mañana trae como mínimo, no sé, un marcador, tú vas a entender, traer un marcador o más, igual estamos haciendo referencia a 1 menos f de x, que es la probabilidad de excedencia. Fácil, ¿no? Entonces, en todo caso, este p de x es una probabilidad, pero nos está pidiendo 1 menos f de x. ¿Se entiende, no? Se entiende eso, ¿no? Si yo les digo, a ver, ahora trae como máximo, ¿cuál es la probabilidad de que ese río traiga como máximo 40? ¿Seguirá siendo 1 menos f de x? Si les digo como máximo ese río trae tal caudal. ¿A la derecha o a la izquierda? Si yo les digo traigan como máximo 2 lápices, ¿tú traes 2 o más o traes 2 o menos? Dos o más. 2 o más, cuando te digo como máximo, traes mañana como máximo 2 lápices, ¿traes 2 o más o 2 o menos? 2 o menos. Ah, menos. ¿No? Entonces sería al lado izquierdo, sería. Te estaría pidiendo el f de x, te estaría pidiendo, ¿no? También aquí pueden decirte a lo mucho, ¿no? A lo mucho. Estas cositas es lo más importante. Los cálculos sé que no se van a perder. Ya, si te dice lo mucho, lo mismo. Sería el lado izquierdo, te estaría pidiendo el de colorcito amarillo, ¿no? La probabilidad de no excedencia. Ya, perfecto. Aquí, mucho más fácil si te dice trae un caudal igual o mayor. Color rojo nomás. Trae un caudal igual o mayor. Igual o mayor. Más fácil, ¿no? Te dice un caudal igual a 40 o mayor, ¿no? Entonces igual al lado derecho. Trae un caudal igual o menor. Igual o menor. Se está yendo al lado izquierdo, o sea, f de x. Aquí vamos a poner igual o menor. Ya, nada más. Entonces acá, ahora sí continuamos. Y tenemos que calcular esto en todo caso. 1 menos f de x es lo que nos está pidiendo. Porque nos dice por lo menos, sea el de color verde, ¿no? Ahora la idea sería, para calcular 1 menos f de x, tenemos que usar la ecuación esta de acá. Esta de acá tenemos que, con esta. Porque con esto calculas f de x, pero si a esto le restas el 100%, vas a poder calcular 1 menos f de x. Me explico, a ver, si tú calculas mejor f de x, porque aquí tienes una fórmula, mira, para calcular f de x, que es la probabilidad. En la tabla normal tenías que usar integrales, ¿no? Tenías que integrar de esta manera, o si no, usar tu tabla normal. Eso sí hace en la ley normal. En la ley normal. En la ley de Campbell es un poquito más fácil, porque tienes una ecuación directa que te calcula f de x. O sea, ya no necesitas no necesitas usar una tabla, ¿ya? Tienes que usar directo esta fórmula para esta función matemática. Ahora aquí lo que nosotros queremos calcular es 1 menos f de x. Pero aquí hay una fórmula solo para calcular f de x. Entonces tú no te vas a hacer problema. Tú vas a calcular f de x, ponte que f de x sea 20%. Y tu 1 menos f de x, ¿cuánto sería? Sería 80%. ¿Te das cuenta? Entonces, usemos nomás pues esta fórmula, ¿ya? Vamos a usar entonces esta fórmula de aquí. Vamos a usar esta fórmula. Para eso nos vamos a venir a... ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Entonces, la formulita nos dice que f de x... Y vayan copiando conmigo las fórmulas porque esto no entra al examen, ¿no? Entonces, vayan copiando conmigo las fórmulas. Sería epsilon menos alfa sobre xi menos x sub 0. ¿Ah? Esa es la formulita, miren, eso está en su formulario. Aquí está. Ya. Ahora, Sí, ¿cómo? disculpe. Ajá, sí, dime. X sub 0 sería 60. Aquí es 60, 60. sí, en vez de 50. Sí, los demás, ¿qué dicen? Es 60, x sub Sí, 0. aún sí es 60. Sí, aún sí. 60 punto ¿cuántos? 535. 57 aún sí. 60,57, ¿no?
Ya. Ya, ahora les voy a explicar cómo se usa esta formulita, ¿ya? Es fácil usar esta formulita. Mira, alfa ya tienes, pues. X sub 0 también ya tienes. Y ahora, ¿qué es lo único que te falta? Es esta X sub I. Esta X sub I es la variable aleatoria continua, o sea, es el caudal. Es el caudal. ¿Qué caudal? ¿Para qué caudal tú quieres calcular esa probabilidad? Para esta, pues, para 40. Entonces, acá en XY hay que poner ese caudal igual a 40. Entonces, ¿ves? Ya tienes todo. Hay que reemplazar eso en nuestra fórmula y vamos a calcular esta área de color amarillo y la área es probabilidad. Vamos a calcular f de x. Pero aquí no nos están pidiendo f de x, es 1 menos f de x. Entonces vamos a restar nomás y vamos a calcular este área. ¿Ya? Entonces acá sería igual a, puede ser más abajo, f de x es igual a epsilon menos alfa, que es igual a 0.059. Caudal 40 menos 60.57. Y ahí tenemos esa probabilidad. Y ustedes me dicen cuánto calculan. ¿0,035 así? Ya. En porcentaje hay que multiplicar por 100 te daría 3.5%. 3.5. Ese es f de x. Yo quiero 1 menos f de x. Entonces sería 100 menos 3.5 sería, ¿no? Para encontrar 1 menos f de x. 1 menos f de x sería igual a... O bueno, si quieres, aquí no en porcentaje, con este numerito sería 1 menos 0.035. O en porcentaje, 100 menos 3.5, como ustedes quieran. Entonces acá, ¿cuánto sería esto? Sería... $0,965. Eso no está en porcentaje, ¿no? Entonces tú para porcentaje lo multiplicas por 100. Y eso sería 96.5%. 96.5%. Ya, 96.5%. Primero nos divertiremos con los cálculos. Terminando la clase vamos a hacer las interpretaciones, ¿ya? Pero así bien rápido. 96.5% entonces, ¿ya? Y tienes razón, ¿no? Miren, tiene lógica. Si aquí está 50, al lado izquierdo está 40, entonces obviamente que este lado tiene que tener más área. ¿Cuánta área? 96.5%. Y este área de color amarillo, 3.5%, ¿no? Ya, la segunda pregunta, ya pongan ahí ustedes abajito, segunda pregunta. La segunda pregunta, antes, si alguien tiene una pregunta, me dicen, ¿ya? Si algo no se entiende. Lo mismo de acá, ¿no? Ya, la segunda pregunta lo vamos a modificar. La segunda pregunta nos dice calcular el caudal. Va a ser calcular el caudal para una probabilidad. Calcular el caudal. Calcular el caudal para una probabilidad. Para una probabilidad de excedencia. O sea, y esto que sea, a ver, una probabilidad de excedencia del 50%. Nuestros ejercicios de estadística van a tener este circuito, miren. Te van a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar una probabilidad y con esta probabilidad, no, al revés. Te voy a dar un caudal y con este caudal tú calculame una probabilidad. Esta probabilidad, como en este caso, puede ser f de x o 1 menos f de x, ¿no?
O en esta segunda pregunta, miren, calcular el caudal para una probabilidad de excedencia del 50%. O sea, yo te he dado ahora probabilidad y te estoy pidiendo caudal. ¿Ya? En nuestra tercera pregunta vamos a incorporar el periodo de retorno, pero antes tengo que explicar un poquito eso. Te dan un periodo de retorno T y a veces te puedes, para este periodo de retorno T, ahorita lo veremos como otra variable, no sé, como otra información, como otro dato, no sé. Y te pueden decir, para este valor de T, calculame la probabilidad y tienes que ir de aquí a la probabilidad o para este T calcular el caudal, pero lo mismo tendrías que hacer, tendrías que calcular primero probabilidad, luego caudal. O a veces para ese caudal calculame T, te dicen. Entonces, lo mismo, tienes que calcular antes la probabilidad y con eso recién calculas el periodo de retorno T. Ya, pero ahorita voy a explicar esto un poquito bien rápido. Miren la pregunta que está acá. En la segunda te habla ya de un periodo de retorno. ¿Ya? Por eso esta va a ser nuestra tercera pregunta. ¿Ya? No se preocupen, haremos a ver esta. Calcular el caudal por una probabilidad de excedencia del 50% de eso. Es que me está pidiendo acá, me está diciendo para una probabilidad, calculame el caudal. Pero esta probabilidad de acá es de excedencia, o sea, es 1 menos f de x es igual al 50%. Para ese 50% calculame el caudal. Entonces, ¿cuál es ese caudal para esa probabilidad? Ya, eso es lo que nos está pidiendo entonces ahora. Hay que hacer lo mismo que hemos hecho acá, pero al revés ahora. Tenemos que ir hacia atrás. Entonces, a ver, vamos a ver qué formulitas tenemos en nuestro formulario. Entonces acá, ¿por qué no mejor usamos directamente algo que alguna vez los chicos me dicen acá, nuestros compañeros, ¿no? Me decían, bueno, entonces uso la misma fórmula, pues. En este caso, tú ya tienes f de x y con eso aquí le meto un solver y calculo esa variable xy, que es el caudal. Y sí, también puedes hacer eso. O también, mira, puedes usar esta fórmula, que está un poquito más ordenada. Donde aquí el xy es el caudal, ¿no? Es el caudal. Y esta f de x es la probabilidad. Es la probabilidad, ¿no? Es la probabilidad. F de x es la probabilidad. ¿Ya? Entonces yo voy a usar esta. Tú también puedes usar esta como un solver. Porque en realidad esta ecuación, con un colorcito rojo, esta ecuación de acá, si tú despejas xy, vas a llegar a esta ecuación. A ver, es la misma entonces. Depende de ti. Voy a venir acá. Voy a decir yo entonces, xy, ese caudal es igual a x sub 0 más menos logaritmo de f de x dividido alfa. ¿Ya? Entonces aquí me ha dado 1 menos f de x igual a 50%, pero para calcular f de x, porque aquí mira te dice quiero f de x, no 1 menos f de x. Entonces yo de acá puedo despejar f de x. Si 1 menos f de x es 50%, f de x va a ser 50%, ¿no? F de x va a ser igual a 50%. En este caso en particular, porque si 1 menos f de x es 60%, entonces esto es 40%. ¿No? Ya, reemplacemos entonces valores. xy, que es ese caudal que yo quiero, es igual a x sub 0. Y x sub 0 es igual a, ¿qué es igual a x sub 0? Es igual a 60.57. 60.57 más menos logaritmo de f de x, que es igual a 0.50. Ah, una cuestión. Acá en la probabilidad no tienen que poner en porcentaje. ¿Ya? Miren, no lo estoy poniendo aquí en porcentaje. 50% equivalente dividido entre 100, que en este porcentaje, 0.50. Aquí está, miren, 0.50. Eso hay que poner acá. Todo esto dividido entre alfa, y alfa me dictaron 0.059, sí, 0.059. Ya. Y listo, así tenemos ese caudal. Ustedes ahí me dictan cuánto es el caudal. Denme un minutito mientras van calculando, por favor. Hola, hola, el caudal. A mí me sale 66.78 Auxi.
66.78 metros cúbicos. Ya. Listo, entonces eso sería. Ya. A ver, a ver, a ver. Aquí supuestamente... un cachito. Tal vez puede que sea por esto de los decimales. No, ya le vamos a dejar esto acá. 66.78 metros cúbicos sería el caudal para una probabilidad del 50%. Ya, eso sería entonces acá. La tercera pregunta entonces tiene que ver con el periodo de retorno. La tercera pregunta. Aquí vamos a poner tercera pregunta. Tercera pregunta. Estoy yendo muy lento. ¿Qué dicen ustedes? Yo siento que estoy yendo muy lento, pero igual no quiero que que nada se nos escape, ¿no? Que todo esté claro. Estoy yendo muy, muy despacio, ¿creen ustedes? ¿Me apuro un poco más? Está bien, Está Auxi. bien la velocidad, Auxi. Ya, ya está bien. La pregunta 3 va a ser esta, ¿ya? Te dice calcular el caudal que puede presentarse o ser excedido en promedio una vez cada 50 años. Necesito, vamos a copiar. Copien ustedes, necesito calcular el caudal, calcular el caudal que puede presentarse, calcular el caudal que puede presentarse, o ser excedido, puede presentarse o ser excedido en promedio una vez cada 50 años. Ustedes anoten igualecito en sus apuntes. Y aquí estamos entonces. De la pregunta 2, ya no lo he hecho un dibujito, ¿no? Pero ustedes lo podrían hacer bien rapidito ahí. El dibujito sería algo así, ¿no? Esto está como que algo así. El 50% está casi acá por la mitad. Y F1 menos F de X, acá más o menos está este caudal. Igual a 66, algo, ¿no? Para una probabilidad de 50%. Ese es F de X, que es igual al 50%, y el otro lado lo mismo, ¿no? No es una ley, no es una campana de Gauss, no tiene que ser simétrico, no me ha salido tanto así. Esto también es 1 menos F de X, 50%, ¿ya? Un dibujito ahí. Ya, esta tercera pregunta igual es súper sencilla, ¿ya? Te pide el caudal, la pregunta es esta, miren. Te ha dado un dato, te dice T igual a 50 años. Con T igual a 50 años, calculame el caudal. ¿Ya? ¿Cuál es ese caudal para ese T igual a 50? Para ese T igual a 50, ¿cuál es ese caudal? ¿Cuál es el circuito? Les dije hace un ratito, es así, ¿no? A veces te va a dar el T, y con ese T hay que calcular la probabilidad, y con esa probabilidad hay que calcular el caudal. Nosotros esto ya sabemos. Así ya sabemos. Pero ahora de este T hay que ir a esta probabilidad. Hay que ir así. A veces te puede dar el caudal. Te puede decir calcular la probabilidad. Bueno, perdón. Ya sabemos hacer eso igual. Calcular para un caudal, calcular la probabilidad. Sino que a veces te puede decir para este caudal, calcular el periodo de retorno. O sea, la pregunta inversa a esta tercera pregunta. Darte el caudal y te dice calcular el periodo de retorno. Entonces tú lo que tienes que hacer es del caudal calcular esa probabilidad y de esa probabilidad calcular el periodo de retorno. Ya solo sería ir atrás. Vamos a hacer nosotros lo que nos piden esta pregunta. Antes de responder esta pregunta, te voy a explicar bien rapidito qué es ese periodo de retorno. Es muy importante porque yo acá justamente en esta materia de hidrología he entendido bien qué es a qué hace referencia esto del periodo de retorno. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me logras captar o si lo puedo explicar bien también. Aquí está. El periodo de retorno
aquí hablé un poquito algo conceptual, pero antes de explicar esta parte conceptual, te voy a explicar más o menos en palabras sencillas qué significa periodo de retorno. Entonces, el periodo de retorno es un tiempo t, a ver cómo hacemos acá, es un tiempo t en el retorno, esa palabra es importante, de un evento. A ver, un retorno de un evento. Vamos a ir de un evento. De un evento. Puede ser, podemos hablar acá de lluvia, o también podemos hablar, le ponemos P, milímetros, vamos a hablar de caudal, que en nuestro ejercicio siempre vamos a hablar de caudal y de lluvia. Entonces, el periodo de retorno, aparte, ¿qué podemos decir de este periodo de retorno? Que se lo denota con una T mayúscula, que sus unidades son en años. Yo acá no tengo la ñ. Ajá. Vamos a hacer el intento de poner A y S. Vamos a poner A. Años, ¿eh? Es años. El retorno es en años. Ya, entonces un periodo en el cual puedes retornar un cierto evento con cierta probabilidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si alguien me habla de un periodo estamos hablando, imagínense, de lluvia, y hablamos de un periodo de retorno igual a 10 años, estamos hablando de que en 10 años, en promedio, podemos esperar esa cierta lluvia, igual a esa cierta lluvia o más, ¿ya? Eso simplemente es un tiempo el cual va a retornar el mismo evento o un valor mayor a ese evento. Entonces, aquí no sé si dice lo mismo, a ver, es la probabilidad de que un determinado evento hidrológico se repita, aquí está, ¿ves? Acá dice lo mismo. Ese periodo de retorno es la probabilidad de que un determinado evento hidrológico se repita a través del tiempo. Un evento hidrológico puede ser, lo mismo que les dije acá, puede ser una tormenta, o sea, puede ser lluvia, o pueden ser caudales. Entonces puede ser, démonos valorcitos, a ver. Por ejemplo, démonos un valor de caudal. A ver, un caudal, aquí vamos a poner caudal para T igual a 100 años. 100 años, que sea igual a 5 metros cúbicos segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos decir esto? Podríamos decir que cada 100 años en promedio, este evento cada 100 años en promedio se espera un caudal igual o mayor, pero la palabra importante es decir en promedio. En promedio. A veces acá entendemos un poquito mal nosotros. Uno podría decir, ok, este es un caudal de 5 metros cúbicos segundo con T igual a 100 años, o sea, empezamos hoy, pasa 100 años y vamos a encontrar este caudal. No, ese es que ustedes puedan expresarse así, de esa manera, o explicarlo así, de esa manera estaría muy mal. Por eso es muy importante, porque realmente estamos trabajando en términos de en promedio. Entonces ustedes tienen que decir que en promedio, una vez cada 100 años, podría encontrarse un caudal igual o mayor. Ya, esa parte es muy importante. Igual o mayor. Ahora, ¿cómo más hablar? ¿Qué más podría explicarte de este periodo de retorno? Pasa que este periodo de retorno, cuando ustedes hablamos, vamos a hacer un dibujito de un río. Cuando con ustedes hablamos de un río, por ejemplo, vamos a hacer acá un río. Y vamos a poner un caudal. Vamos a poner acá, es un río, esa es el área mojada de un río. Ahí está pasando el agua y ahí está un caudal. Y justo en esta sección, imaginemos que está un puente, ¿ya? Está un puente. Un puente, un color rojito lo vamos a dibujar. Aquí imagínense que están estos pilares, me parece que se llaman los pilares. Y aquí está el largo, ¿no? El largo del puente. Ahí, por ejemplo. Ya. Este caudal, no sé, tiene un cierto valor. Cualquiera, no importa. Pero imagínense que, pucha, en la cuenca va a llover mucho
y y pronostican una lluvia con cierta tormenta, con cierto periodo de retorno. Con cierto periodo de retorno que hace fallar este puente. Porque si el periodo de retorno es más alto, sí, eso es así. Si el T es alto, el caudal aumenta. El caudal también es alto. A mayor periodo de retorno, el caudal también es mayor en términos de magnitud. En magnitud, ¿no? Sería mayor. Si este T es igual, no sé, imagínense que ese caudal tiene un periodo de retorno igual a 50. Lo pondremos 10 años. Pero un caudal con un periodo de retorno igual a 200 años, imagínense que su nivel viene hasta acá arriba, ¿no? Caudal, y este T que tenga un T igual a 200, no sé, imaginemos. Mejor lo haremos con verde, colorcito verde. Algo acá. Acá viene este caudal con T igual a 200 años. Entonces, con T igual a 200 años, el nivel viene hasta acá arriba. ¿Se dan cuenta? El área mojada es mucho más todavía. Entonces, cuando llega a fallar un puente, algo así, es que viene una crecida con cierto periodo de retorno, generalmente manejan más este término técnico de periodo de retorno, ¿ya? O sea, imagínense que venga un caudal muy grande y no creo que un hidrólogo, así en una entrevista, use los términos, hable en términos de probabilidad. Me voy a explicar muy bien esto. Venga un caudal grande, una crecida grande que haga fallar una cierta estructura, un puente, y estén en una entrevista y diga, sí, pucha, viene un caudal con una cierta probabilidad de excedencia del 10%. No, ¿verdad? Generalmente el término técnico y general que usan, dicen, ha venido un caudal con un periodo de retorno igual a 300 años, porque 200 años llega hasta acá más o menos, ¿no? Un caudal con un periodo de retorno igual a 300 años que ha hecho fallar a ese puente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el periodo de retorno ya es un poquito más un término más técnico que se usa. Pero no nos confundamos mucho. Cuando tienes periodo de retorno, prácticamente también te está dando la probabilidad, en cierta forma. Si tú tienes periodo de retorno, este periodo de retorno está asociado a una probabilidad. Una probabilidad. Entonces, si bien tú puedes calcular este caudal con esta probabilidad, también puedes calcular este caudal alto con cierto periodo de retorno. Aquí el periodo de retorno es inversamente a la probabilidad. O sea, en cuanto el periodo de retorno sea sea de mayor magnitud, de 100 años, 200 años, la probabilidad de excedencia es mucho más chiquito, más pequeño, no sé, menor, pequeño, creo, pequeño lo pondremos. Es mucho menor, es mucho más pequeño. Y matemáticamente, miren, esa es la cuestión que a nosotros nos interesa. Periodo de retorno es igual a 1 sobre la probabilidad. O sea, te das cuenta, si tú tienes periodo de retorno, puedes calcular la probabilidad. O tú puedes calcular la probabilidad asociada a ese periodo de retorno. Pero esta probabilidad no es cualquiera. Esta probabilidad es la que yo siempre les digo, la probabilidad de excedencia. Aquí vamos a poner probabilidad de excedencia. En otras palabras, es 1 menos f de x. O sea, la formulita que yo quiero que captures de todo esto que estamos comentando ahora es algo así. Sería entonces t es igual a 1 dividido, ahí no se va a ver bien, ahí, dividido entre paréntesis 1 menos f de x. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de diseño de, no sé, quieran hacer una modelación hidráulica, quieran diseñar una alcantarilla, un puente, generalmente no dicen, ya diseñaremos un vertedero de excedencia con una probabilidad del 1%, del 0.1%.
o quieran diseñar aquí este puente, quieran saber qué longitud debería tener para que no falle y qué alto debería tener esos pilares, esa H. No dicen, ya, calcularemos un caudal con una probabilidad chiquitita de 1% para que esté un poquito más seguro la estructura, que ese caudal que está ahí, que tenga una cierta probabilidad pequeña para que no falle. Si nos dicen calculamos el caudal con este periodo de retorno, ¿ya? Ese caudal con un periodo de retorno igual a 200 años. ¿Y qué te está diciendo cuando te dice ese caudal de diseño tiene un periodo de retorno igual a 200 años? Te está diciendo que este caudal, en promedio, una vez cada 200 años, puede venir este caudal igualito o mayor. ¿Te das cuenta? Pero en promedio, es importante decir en promedio. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo cuando hablas en promedio? Puede que no necesariamente tenga que transcurrir 100 años o 200 años para que vuelva a venir este caudal de 5 metros cúbicos segundo o venga un caudal mayor. Puede pasar una semana y pucha, pueda venir este caudal. ¿Te das cuenta? Por eso hablamos en promedio. No estamos totalmente seguros, ¿ya? Un resumen entonces, lo más importante que para capturar esto del periodo de retorno es lo siguiente. Cuando hablamos del periodo de retorno es un tiempo, un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo donde va a retornar ese caudal. Imaginemos 5, va a retornar ese caudal 5 en ese intervalo de tiempo, va a retornar ese caudal o mayor, ¿ya? No necesariamente los eventos, el retorno de esos eventos puede ser lluvia, puede ser también caudal, ¿no? Lluvia o caudal. Entonces, matemáticamente, el periodo de retorno se expresa con esta fórmula, donde nos indica que es la inversa de la probabilidad, pero esa probabilidad no es cualquiera, es la probabilidad de excedencia, 1 menos f de x. Entonces, nuestra fórmula, que quiero que capturen, es t igual a 1 dividido 1 menos f de x, ¿ya? Entonces, si tenemos ahí una estructura, por ejemplo, hay un puente con esos pilares, y esta sería la plataforma de hormigón, por ejemplo, esa de ahí. Imagínense que imagínense que hay un caudalcito que está pasando por ahí. Ese caudal puede tener un cierto periodo de retorno, t igual a 10, les dije. Pero cuando hablamos de periodos de retornos, no sé, 200 años, o el periodo de retorno sea más alto, miren, más alto, perdón, el periodo de retorno sea más alto, el caudal también es más, o sea, el caudal también es más alto. Entonces, a mayor periodo de retorno, también el caudal va a ser más alto. O en términos de, a ver, lluvia, si el periodo de retorno es más alto, la lluvia también va a ser más alto también. Ya. Pero, sin embargo, la probabilidad es más pequeña. Y aquí es donde tenemos que entender un poquito, mucho más esto. Hablemos de la ley normal. Hablemos de la ley normal. De la ley normal, por ejemplo. ¿Ya? De la ley normal. Esto aquí yo pienso que se va a entender mucho mejor. Yo, como les dije, esto del periodo de retorno lo entendí más aquí en esta materia. Ya van a ver que en sanitaria o en estructuras van a hablar como si nada del periodo de retorno, y si vamos a entender bien ahorita esto, o también el docente yo pienso que les va a explicar esto del periodo de retorno, perdón, se va a entender mucho más en las materias a continuación que ustedes van a llevar. Ya, estamos en la ley normal entonces. Esto que sea f de x, ¿ya? Esto que sea x. Entonces imagínense que aquí está nuestra campana de Gauss. Ahí. Ya, pasa lo siguiente. Tú, por ejemplo, si quieres diseñar este puente, por ejemplo, la altura, a qué altura debemos poner ese puente para que no falle, ¿verdad? Tú puedes decir, pucha, le daremos mayor periodo de retorno. Pero al darle mayor periodo de retorno, vamos a poner con verde a ver ese caudal. Imagínense que está acá ese caudal. Vamos a poner aquí chiquitito. Espero que se pueda ver. En cuanto tú le des mayor periodo de retorno, sí, con este dibujito, mira, me vas a entender mucho mejor. Antes, pucha, cuidado que se me haya perdido la conexión. ¿Me siguen escuchando, no? Chicos. Sí, sí, Auxi. Ya. Entonces, miren, este de color verdecito, ¿ya? Este color verdecito es un cierto caudal, 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, no sé, ¿ya? Pero tiene un periodo de retorno igual a 200. En cuanto el periodo de retorno es mayor,
la probabilidad de excedencia es más chiquitita. Y mira, la probabilidad es más pequeña, ¿te das cuenta? Esa sería tu probabilidad, digamos. Esa sería, aquí vamos a poner, esa sería 1 menos f de x, que tiene un cierto valor, 1 menos f de x. ¿Qué te está diciendo esta probabilidad de 1 menos f de x? Te está diciendo que si tu probabilidad es más pequeñita, es menos probable de que encuentres ese caudal, de que ese caudal sea igual o que sea mayor. Y a ti te conviene eso, ¿no? De esperar de que sea menos probable tú para diseñar una estructura o, por ejemplo, querer saber esta altura y esta longitud de ese puente. Es muy importante esa información. Tú vas a querer siempre que esta 1 menos f de x, que esta probabilidad de aquí sea más chiquitita, porque en cuanto más pequeña sea esta probabilidad, esta área, vas a encontrar caudales iguales o mayores, pero la probabilidad de esperar un caudal igual o mayor, tu área es más chiquitita. ¿Te das cuenta? Es menos probable de que encuentres ese caudal igual o mayor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero que esta estructura sea más segura, le voy a aumentar el periodo de retorno. 500 años le voy a poner, ¿ya? 500 años. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a dar un periodo de retorno igual a 500 años, de color anaranjado, lo haremos con orange, anaranjado. Pucha, tu nivel del río va a subir hasta aquí arriba, ¿te das cuenta? Va a subir hasta acá. Y este va a ser el caudal para t igual a 500 años, ¿no? Va a ser más, 500 años. 500 años hasta aquí. Entonces, si tu nivel del río es hasta aquí, tú vas a diseñar con este periodo de retorno. Obviamente, tu altura de estos pilares tiene que ser más arriba, ¿no? Y la plataforma también tiene que ser más arriba, ¿no? Tiene que pasar. Interpretemos esta, ahí con su micrófono, por favor. Tengan cuidado con sus micrófonos, está encendido sus micrófonos. Ya. Hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, ahora, ¿qué pasa cuando tú le das t igual a 500 años? ¿Qué dijimos? Cuando el periodo de retorno es mayor, el caudal también aumenta. Es directamente proporcional. Porque miren, t es igual a 500 y el nivel del río es mayor porque hay más caudal en el río. ¿Y qué pasa cuando t es mayor? La probabilidad es más chiquita. Entonces, para t igual a 500, que está con color anaranjado, miren, debe estar como que por aquí ese caudal. ¿Te das cuenta? Aquí debería estar ese caudal. Q. Y la probabilidad, que es 1 menos f de x, es mucho más chiquita. ¿Qué te está indicando que esta probabilidad sea más chiquita ahora? ¿Qué te está indicando ahí? Te está indicando que es menos probable. Por eso, al darle mayor periodo de retorno, le das más seguridad a tu estructura, porque le das menor probabilidad de esperar un caudal igual con el que quieres diseñar, no sé, ese caudal para ti igual a 500 que sea, no sé, mucho más alto, ¿no? 15, 20 metros cúbicos segundo, no sé. Pero al darle mayor periodo de retorno, le estás dando una menor probabilidad y eso implica, o estás tratando de decir ahí, de que la probabilidad va a ser más chiquita de esperar un caudal igual o mayor a ese, pero de esperar un caudal igual o mayor, tu probabilidad, ese 1 menos f de x, es mucho más chiquito. ¿Ya? Y para este de color azulcito, ¿dónde creen que estaría? A ver, para t igual a 10, no sé, debe estar como que por acá, ¿te das cuenta? Debe estar más o menos por ahí, yo pienso, ese caudal. Ahí, por ejemplo. Y debe tener, obviamente, al ser el periodo de retorno más chiquitito, la probabilidad no es pequeña, ¿no? Es un poco más mayor, tienes mayor probabilidad generalmente. Ahora, ¿qué pasa? Mira, tú cuando quieres diseñar este puente, nos quedamos con la idea de este puente, entonces tú dirías, pucha, entonces, Chejo, metele nomás un gran periodo de retorno, vas a tener más caudal, y así nuestra estructura va a ser más segura. ¿Por qué va a ser más segura? Porque en cuanto tú adoptes este periodo de retorno igual a 500, la probabilidad, ese área es más chiquitito de esperar ese caudal, la probabilidad es más pequeña de esperar ese caudal, o es mucho menos probable esperar un caudal igual o mayor, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, con 200 nomás lo podríamos hacer.
¿ya? Porque si tú le metes mayor periodo de retorno, mayor caudal, pucha, tus dimensiones de esa estructura va a ser muy grande y tal vez va a ser muy antieconómico, ¿te das cuenta? Entonces, pucha, hay mucha controversia y pucha, y ahora, ¿qué periodo de retorno asumo para diseñar mi estructura? Porque bien también este caudal de t igual a 10 años, tal vez es menos seguro, pero también la estructura va a ser más económica, ¿no? Porque tienes es más probable de esperar un caudal igual o mayor, o de que se supere ese caudal, es más probable. Pero, sin embargo, con este periodo de retorno igual a 500, tu probabilidad es más chiquitita. Ha sido muy, muy redundante, pero no sé si con esto se ha podido entender, tal vez. Y generalmente yo siempre lo explico con caudales, porque generalmente se suele entender un poquito más con esto. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna pregunta que tengan en esto? Porque lo que a mí más me interesa acá que ustedes capturen es este concepto teórico, porque el ejercicio va a ser bien sencillo. Directamente, la verdad es que vamos a usar esta fórmula y vas a calcular T. O si no, yo te voy a dar probabilidad, yo te voy a dar T y vas a calcular probabilidad. Es muy sencillo, pero el concepto yo pienso que es lo más valioso tal vez acá para ustedes. Sean sanitarios, estructuristas, geotecnistas, hidrólogos, hidráulicos. Aquí generalmente me parece más importante que capturemos esta teoría. ¿Se entiende acá esta partecita del periodo de retorno tal vez? Es una parte que les gustaría que explique otra vez de este periodo de retorno. El periodo de retorno. Todo claro, Auxi. Ya, chicos. Van a disculpar que estaba muy redundante, pero esta parte es la más importante, ¿ya? Acá, miren, te dice que... aquí hay una forma en cómo generalmente suelen interpretar el periodo de retorno. Miren, te dicen, si un caudal se iguala o supera cada 10 años, la probabilidad de que no suceda es de un 10%. Esto es lo que te está diciendo acá, este de color anaranjadito, te está diciendo esto de acá. Esto. Eso te está diciendo. A ver, te dice, prácticamente te dice si el caudal, si esperamos un caudal igual o mucho mayor en un periodo de 10 años, o sea, ¿cuál es el dato? T igual a 10, ¿no? T igual a 10 años. Igual a 10 años. Es años. La probabilidad de que eso suceda, o sea, la probabilidad de esperar un caudal igual o mayor es del 10%. Pucha, ¿y cómo has calculado ese 10%? Hay que usar esta fórmula, ¿no? Aquí habría que despejar, 1 menos f de x. A ver, ¿dónde lo hago? Acá. 1 menos f de x, 1 menos f de x sería, no se ve bien, ¿no? Aquícito, a ver, aquícito. 1 menos f de x, 1 menos f de x sería igual a, si despejamos de aquí, ese 1 menos f de x, que es la probabilidad de excedencia, sería 1 sobre t. 1 sobre t. Entonces, 1 sobre 10 años, ¿cuánto sería? A ver, tendría que estar bien, correcto. 1 sobre 10 años por 100, está bien, ¿no? Son 10, la probabilidad es del 10%. Hay que ver, despejen. El dato aquí nos ha dado 10 años y sería 1 sobre 10. Y te da igual a 0.1, ¿no? Pero si multiplicamos por el 100%, ese sería el 10%. Estas cositas a mí son las que más me han costado entender. Como les digo, el ejercicio va a ser fácil, va a ser sencillo, pero aquí hay que entender bien lo que nos dice. Entonces es 10%, este colorcito naranjadito, si tú quieres, es 10% probable de esperar un caudal igual o menor con ese periodo de retorno. ¿Ya? Lo mismo acá te explica algo más, pero yo ya no te quiero cansar. Ahí tienes otra forma de que te está tratando de explicar esto que te acaba de explicar con dibujitos, con la ley normal y todo eso. Esta es la parte más importante, ¿ya? ¿Alguna consulta que tuvieran acá sobre esto o que les gustaría que repita? Un resumen, periodo de retorno, intervalo de tiempo donde un cierto evento puede retornar con esa misma magnitud o mayor, ¿ya? Evento puede ser lluvia, puede ser caudal. Pero ese intervalo de tiempo en el que puede volver ese caudal o lluvia, ese evento, con esa misma magnitud mayor, ese tiempo es en promedio, ¿ya? No podemos decir, en 10 años vuelve ese mismo caudal igual o mayor, no.
hablamos en promedio, porque puede pasar 2 semanas y pucha, puede venir ese caudal, ¿ya? Por la falta de incertidumbre que tenemos. Entonces es en promedio, ¿ya? En realidad es un promedio ese T igual a 100 años. Entonces, lo que quiero que capturen también de acá, antes de salirme de esta imagen, que no se toma mucho tiempito, a mayor periodo de retorno, mayor caudal, pero es inversamente proporcional, ¿no? Inversamente proporcional a la probabilidad. Mayor periodo de retorno, menor probabilidad. Aquí en dibujitos. Aumenta T y la probabilidad, miren, va reduciendo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro estos conceptos de acá. Matemáticamente, el periodo de retorno que es igual a T es igual a 1 sobre la probabilidad. Esa probabilidad es la probabilidad de excedencia. ¿Dudas de esto para hacer nuestro ejercicio que va a salir en un cachito? Tenemos casi 5 minutos y van a ver que en esos 5 minutos sale esa pregunta. ¿Dudas de esta partecita? Esta partecita es muy importante, como yo les comento. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? Estaba tratando de hablar alguien. Todo claro, Oxy. Se le entendió todo, Oxy. Listo, chicos. Muchas gracias. Le voy a sacar una fotito para que apúntense esto. Y con esto van a ver que vamos a poder entender las otras materias. Yo en hidrología lo aprendí. Ya entonces les decía, ¿no? Voy a venir acá. Les decía algo. Les decía que, entonces, Chejo, y ahora aquí la gran pregunta sería, yo quiero diseñar este puente. Pucha, hermano, ¿qué periodo de retorno le doy? ¿Le doy 200? Puede estar bien. Pero si le doy 500, pues me conviene. Pues mira, el caudal es mayor y va a ser mayor y mi estructura va a ser más segura porque la probabilidad es más chiquitita de esperar ese caudal o mayor. Pero si tu caudal es mayor, mira, tu nivel va a ser hasta aquí, tu puente va a tener que ser más alto, ¿te ubicas? Pucha, va a tener que ser hasta aquí tu puente. Va a ser hasta aquí tu puente. Y tu longitud tal vez sea, sea más larga, ¿te das cuenta? Y ahora, ¿qué periodo de retorno le damos? También ahí juega la economía, juegan otras variables. Entonces, ahí en la literatura hay diferentes recomendaciones, ¿miren? Para una alcantarilla, aquí te dice, para una alcantarilla, sabes que para dimensionar este tipo de alcantarillas, tienen ciertos diámetros, hay que darle un periodo de retorno de 5 a 10 años. ¿Ya? Te está dando un valor de T, un valor de T te está dando. Pero de algún modo, en cierta forma, al darte ese T, ¿qué también te está dando? Te está dando probabilidad, ¿no? O en todo caso, te está dando 1 menos f de x. ¿Ya? Por ejemplo, para diseñar los vertederos, hidrograma de borde libre aquí. Para los vertederos, mira, el periodo de retorno es mayor. ¿Por qué creen que el periodo de retorno sea mayor para diseñar en los vertederos? Mira, aliviadero de emergencia de presas. Este es el hidrograma de borde libre para una represa. Este es el aliviadero de emergencia de presas. Para el vertedero es esto. Miren ahí el periodo de retorno, de 100 a 10.000, te dice, ¿te das cuenta? La precipitación máxima probable. Te está dando hasta 10.000. 10.000 años. Es grande ese periodo de retorno. Es que generalmente nosotros cuando diseñamos represas, cuando se diseñan represas, obviamente queremos que la probabilidad de esperar ese caudal o se supere ese evento sea más chiquitito esa probabilidad. Porque que hagamos fallar una represa, pues es crítico, ¿no? Generalmente es muy crítico. Generalmente las represas se construyen debajo de aguas arriba de una población. O sea, aquí está una represa y aguas abajo, pucha, hay una población. ¿No? Y que falle esa represa que está guardando una gran cantidad de volumen de agua, pucha, falla esa represa y pucha, todo el agua va a ir a la población. ¿No? Entonces tenemos que darle una probabilidad muy chiquita de que se supere ese caudal y no falle nuestro vertedero ahí en la represa. En resumen, tienes tablas donde te recomiendan ciertos periodos de retorno. ¿Ya? Y ahí lo dejaremos. Hay algo más interesante acá, pero ahí lo dejaremos. ¿Ya? Eso sería entonces. Haremos ahora nuestro ejercicio acá. ¿Qué dijimos entonces? Escucha, todo lo que hemos hablado se resume en esta fórmula, ¿ya? Se resume en que P de X, que esa T que nos han dado es igual a 1 sobre 1 menos F de X.
¿Qué nos pide aquí? Nos pide ese caudal. Entonces, a partir de este periodo de retorno tengo que calcular la probabilidad. Entonces, de aquí yo voy a despejar la probabilidad. ¿Cómo es eso? Sería f de x es igual a 1 menos 1 sobre t. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Solamente he despejado esta probabilidad. Entonces, 1 menos 1 sobre t sería 1 menos 1 sobre 50. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, f de x nos da 0,98. 0,98 o en porcentaje 98%. Listo, ¿cómo calculas ahora ese caudal? Si tienes probabilidad, lo mismo que aquí, ¿no? Aquícito, aquí reemplazamos. Entonces voy a hacer eso. Yo como soy tan flojito, aquí esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Esto lo vamos a copiar. Vamos a copiar aquí abajo. Esto borramos. Esto hay que borrar. Nada más. Entonces hay que usar esta misma fórmula de aquí. Tenemos x sub 0, tenemos alfa. Solo hay que darle f de x. Y f de x es 0,98. Y listo. Ese es el caudal. Pero ese caudal es para un t igual a 50 años. ¿Ah? Ese caudal es para un t igual a 50. Se pone como subíndice. A ver, déjenme hacer ese intento. Es así. Es caudal. Subíndice t igual a 50. ¿Y cuánto les daría ese caudalcito? A ver. Por si acaso me fijaré, estaba escuchando ruido. No sé si hicieron algún... Ah, no había comentarios. Ok. ¿Cuánto nos da ese caudal? $126,70 me sale así. 126,70, ya. Ese sería el caudal entonces, ¿ya? Aquí algo más, calcúlenmelo a ver. Tenemos aquí 1 menos f de x. Ah, ya, no sé cómo yo lo hago acá. 1 menos f de x sería igual al 2%. Al 2%. 2%. Entonces, hay una probabilidad del 2% de que este caudal se iguale, de esperar caudales iguales o mayores a este 126.7 metros cúbicos segundo. Ya de algún modo ya le estoy dando las interpretaciones. La siguiente clase vamos a hacer así un escrito. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Mucho no. No, ya es un poquito tarde. A ver, rapidito haremos una interpretación, ¿ya? Una interpretación acá. De la pregunta 3. Pregunta 3, interpretación. Interpretación, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Tenemos la certeza, es una forma solo de decir, o estamos seguros del 2%, miren, estamos seguros el 2%, ¿no? Estamos seguros del 2%. El 2%, estamos seguros el 2% de esperar caudales iguales o mayores a 126.7 metros cúbicos segundo. 126.7 metros cúbicos segundo. Esa interpretación es en términos de probabilidad. ¿Qué probabilidad estoy interpretando? 1 menos f de x, la probabilidad de excedencia. Ahora, otra interpretación más. Podríamos decir, con una probabilidad del 98%, estamos seguros de encontrar en el río caudales iguales o menores a 126.7 metros cúbicos segundo. ¿Se entiende esto? Yo a veces sí les enseño un poquito mecánico, pero ahorita que hemos visto un gran concepto de periodo de retorno, no lo veamos tan mecánico. Esto ya lo tenemos que entender biencito, ¿no? A ver, eso vendría acá. Esta otra interpretación es en términos de f de x.
Y una interpretación más podemos hacer del periodo de retorno, pero nos quedaremos con estos dos ahorita. A ver, ¿dónde hago mis dibujitos? Los dibujitos los voy a hacer acá mismo lo haré. ¿No? Acá mismo lo haré. Acá mismo esto lo vamos a jalar. Y esta preguntita de aquí lo hemos hecho con esto, ¿no? Esto es así. Estamos con la ley de Engamble ahorita. Viene algo así. Y decimos 2% seguro. El caudal debe estar como que por aquí debe estar. 126.7 metros cúbicos segundo, ¿verdad? Y este 1 menos f de x, a ver, lo haremos con un colorcito anaranjado, con el anaranjadito. Ahí. Entonces el colorcito es esto. Tan, 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 tan. Y es el 2%, es 1 menos f de x es igual al 2%. Ahí está, con dibujitos más. 2%. ¿Qué es lo que les he dicho acá? Miren, no es mentira, no es algo mecánico. Estamos 2%, 2%, estamos seguros el 2% de probabilidad. Aquí podría aumentar eso, ¿ya? Estamos seguros el 2% con una probabilidad mejor. Uy, mejor así. Estamos seguros con una probabilidad del 2%. O con una probabilidad de excedencia también pueden decir, o solamente con una probabilidad. Estamos seguros con una probabilidad de 2% esperar caudales iguales o mayores a 126.7 metros cúbicos segundo. ¿Eso es verdad? Sí, miren. Tengo 2% estoy seguro del 2% de encontrar caudales iguales o mayores al lado derecho. Al lado derecho. Ahora haremos con el otro, la otra interpretación. Con un colorcito verde. Con una probabilidad del 98%, solamente estoy cambiando de palabras, esto igual aquí podrías decir, ¿no? Estoy seguro el 98%. Es un juego de palabras más. Con una probabilidad del 98%, estamos seguros de encontrar en el río, porque hemos hablado de un río, ¿no? De caudales en un río, caudales anuales de un río. Estamos seguros de encontrar en el río caudales iguales o menores o menos a 126.7 metros cúbicos segundo. Eso es para f de x. Y es este lado. Y eso es f de x que hemos calculado. Es un momentito me han dictado. F de x es igual a 98%. 98%. ¿Tiene sentido decir de que voy a esperar caudales iguales o menores? Sí, pues miren el área, es al lado izquierdo. Yo digo acá, estoy el 98% seguro de encontrar caudales en el río iguales o al lado izquierdo, color verde, menor, o esperar caudales iguales o menor. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Una última interpretación, ¿ya? Podremos decir, ¿cuánto era el periodo de retorno? 50 años, ¿no, Jonathan? Chicos. Ya, haremos con el periodo de retorno y con eso nos vamos, color púrpura. En promedio, cada 50 años, se espera un caudal igual o mayor. ¿Ah? Y listo. Este de colorcito púrpura, rosado, creo, sería una interpretación en términos no de probabilidad de excedencia ni de no excedencia, sino en términos de t. Tres formas de interpretar. ¿Ya? A la siguiente incorporamos alguna más que podríamos hacer. Y estas formas de interpretar, que han visto que no es algo mecánico, se las he hecho con dibujito. Estas tres interpretaciones ustedes pueden usar para cualquier otra pregunta. Entonces, ustedes como tarea, traten de usar estas interpretaciones, háganse dibujitos también si quieren, para la pregunta 1, que hemos calculado caudal, una probabilidad. Entonces, ustedes, a ver, para ese caudal que hemos calculado y hemos calculado su probabilidad, hagan estas dos interpretaciones. O para esa probabilidad que hemos calculado el caudal, también hagan este tipo de interpretaciones y váyanse entrenando, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez que ustedes tuvieran antes de que nos vayamos? ¿No te pregunta? Ya nos hemos pasado 5 minutos más, lamentablemente.
Una pregunta que tengan acá sobre los polígonos. Una pregunta acá, los polígonos, tal vez. Listo. Y en esto de la ley de Gumbel también, ¿no? Sí, correcto. Es mucho más fácil porque aquí tienes las fórmulas directamente para calcular probabilidad o para calcular caudal. La ley normal, lamentablemente, no es directo, ¿no? Tienes que usar esta integración para calcular esas probabilidades. ¿Por qué nosotros no les hemos indicado calcular esto? Porque no es tan práctico, pues, hacer este tipo de integraciones y calcular esas probabilidades. Esto lo hemos visto en estadística, ¿no? Sin embargo, algo que es más popular para calcular estas probabilidades de esta función matemática de la ley normal es esta tabla normal, ¿ya? ¿Por qué la ley normal tiene su tabla normal y la ley de Gumbel no tiene una tabla normal? Porque simplemente esta ley normal tiene su tabla porque es simétrica. Y como han visto que es simétrica y tienen tiene esa función matemática, esta ecuación, han visto la manera de cómo hacer un cambio de variable y encontrar esas probabilidades en función a este cambio de variable que es z. En otro momentito a ver si les explico un poco más. Y básicamente por eso, la ley de Gumbel como no es simétrica, no se ha podido hacer, eso no se ha visto la necesidad, aquí era más práctico. La ecuación aquí de la ley de Gumbel se podía integrar directamente y su curva que representa las probabilidades es este f de x. En acá no se puede integrar directamente. Por eso han hecho ese cambio de variable y se ha encontrado esta tabla normal. En acá su curva es asimétrica y no había la necesidad de calcular encontrar una tabla para Gumbel porque directamente se ha encontrado una función, una ecuación que te permite calcular directamente probabilidades. Si en caso alguien les pregunta eso. Otra cosita más interesante a ver qué les puedo decir, pero los que tienen esta calculadora de acá, ya no pueden usar esta tabla normal, ¿no? O sea, es un poco más directo. Les decía, para calcular valores de z, y con eso terminamos, tienen que ir a Distribution, número 3, inversa, aquí le das el área. A ver, tengo aquí un ejercicio, no tengo. No tengo aquí un ejercicio, pero a ver, aquí debe estar, Casio. Esto ya les he enviado, a ver si lo pueden revisar. Hay muchos videos de eso, ¿no? Pero yo aquí en específico te muestro cómo usaría mi calculadora en el examen, para qué cositas. Por ejemplo, para calcular Z o para calcular las probabilidades. Yo lo trabajo acá con esta. A ver, por ejemplo, aquí mira, tú le das probabilidad 80% y con 80% directamente cómo calculas Z, puedes usar tu calculadora. A ver, acá. Tendríamos que coincidir con este bro. Vamos a poner aquí área 0.80 y Z es igual a 0.84. Entonces aquí Z, vamos a hacer Z. Debe estar más cerca. Aquí está. Aquí dice ingeniero Elmer Rodríguez, ahí está usando la tabla y de la tabla ha sacado Z0.84. Entonces se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Entonces, de esta manera traten de aprovechar los que tienen la calculadora negrita y los que no se preocupen. Varios están igual con su tabla normal. Solamente tienen una cierta pequeña desventaja. Pero igual traten de entrenarse con calma. Y ahora sí, les dejo, chicos. Ya no les quito más de su tiempo. Sería todo. Ya, cualquier cosita. Sí. Respecto a ese formulario, no sé si lo compartió con la clase en el grupo de WhatsApp, y si es así, lo podría volver a enviar, por favor. Algunos compañeros y yo, me incluyo, nos hemos unido 2 semanas después de ese grupo. Parece. Sí. Estaba sufriendo para delimitar. Les he pasado, ¿no lo tienen? Les he pasado, si me lo recuerdo. Hemos hecho un ejercicio así, ¿no? Sí, Oxy, hemos hecho uno. E incluso nos dio una práctica para 2 días, creo que no sé.
A ver, revisen el sitio, entonces los que no estaban ahí en la clase. De todos modos, ahorita debe estar aquí. Ya, listo, entonces, muchas gracias. Yo les envío igual este videito otra vez, entonces, ya para los que no estaban en esa clase. Creo que está acá, a ver.